Bienvenidos de nuevo, vamos a ver ahora la parte 2 del tema 4. Entonces, de acuerdo a lo que nos habíamos quedado, ahora vamos a tener que considerar las vías de excreción y cuáles son los indicadores toxicológicos que nosotros podríamos analizar en un momento dado en las vías de excreción. Entonces, por ejemplo, en los pulmones pues van a estar respirando y van a segregar gas. En estos gases, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder detectar en un momento dado? Pues son los famosos COPs y los líquidos volátiles que pueden ir por arrastre. ¿Okay? Otra excreción que nosotros podemos encontrar que es importante es la bilis. En la bilis, si nosotros nos ponemos a analizarlo, podemos encontrar sustancias liposolubles, aminas aromáticas, entre otros. En la leche materna, por ejemplo, lo que estábamos viendo que, bueno, pues en la placenta se puede detectar el DDT. También en la leche materna nosotros podemos ver rastros de DDT, de plomo, de nicotina, de difenilos polibromados, entre otros. En las excreciones de orina, sudor y lágrimas, nosotros podemos detectar sustancias hidrosolubles, sales y alcohol. Y en el sudor, nosotros tenemos como indicador para poder analizar metales pesados como es el cadmio, el cobre, el zinc, entre otros. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la excreción renal con respecto a los tóxicos? Bueno, primero está la filtración glomerular, que no es otra cosa que la cantidad de fluido, el volumen que puede ser filtrado desde los conductos glomerulares hasta lo que son la cápsula de Bowman. Entonces, eso lo vamos a señalar en la imagen. Y dicho esto, también es importante pues el flujo plasmático renal que puede existir, el pH de la orina, el pKa del agente químico. Esto de pKa es una constante química que se relaciona con la cantidad de disociación o de iones que se pueden formar de un agente en solución. Y la reabsorción tubular. Vamos a hablar ahora de lo que es la bioactivación. La bioactivación es la acumulación o bien es la sucesión repetitiva de una sustancia en un organismo diana, en un órgano o en un medio ambiente. Entonces lo que estábamos diciendo, bueno, va a haber una biotransformación que es en fase 1, fase 2 y entonces lo que va a pasar es que hay sustancias que a la hora de que se liga y se hace una molécula gigante, pues ya no es tan fácil de excretar. Entonces, ejemplos de tóxicos que van a actuar por bioactivación, es decir, que se van a estar acumulando ahí y se vuelven tóxicos, es el etanol, que después de la fase 2 se forman el acetaldehído. Entonces, esta molécula es muy grande, se va a quedar ahí acumulada. El metanol, que se va a transformar en ácido fórmico. El paracetamol, que veíamos en el video anterior, bueno, pues es una molécula, entonces se va a transformar, se vuelve una molécula más compleja. El hexano, por ejemplo, se vuelve más complejo, formándose el 2,5-hexanodiona. Y luego también están los tóxicos directos. Estos no van a tender a ligarse a ser una molécula muy compleja para pues, ser tóxico en el organismo. Ejemplos son los ácidos y las bases fuertes, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, la nicotina, por ejemplo. Es una molécula altamente reactiva y dañina, sobre todo cuando está pura. Los aminoglisodios, el óxido de etileno, los metales pesados, entre otros. Vamos a hablar ahora de lo que es la toxicodinámica. La toxicodinámica es una parte que veíamos de la toxicocinética y es el estudio de la manera en que los agentes químicos van a ejercer sus efectos en los organismos vivos. Con estos estudios nosotros podemos comprender las alteraciones que se producen a nivel bioquímico, aplicar pruebas diagnósticas, proponer un tratamiento adecuado en casos de intoxicación y estudiar el desarrollo y uso de un antídoto. En este esquema nosotros podemos ver, bueno, si yo tengo el sitio de exposición y voy a tener mi tóxico, digamos que son el efecto y lo que va a atender el organismo a tratar de hacer con ese tóxico.
Si ese tóxico entra por absorción, entonces el organismo lo que diseña o lo que procura es hacer una eliminación presistemática. Si, por ejemplo, el tóxico está dentro de una distribución que va hacia el órgano blanco, entonces el organismo va a tratar de expulsarlo del órgano blanco. Si nosotros observamos que existe dentro de la parte de distribución una reabsorción, entonces en este caso el organismo ahí lo va a manejar como una excreción. ¿Okay? Lo que veíamos, el hígado forma la bilis regresa al aparato digestivo y ese ciclo de reabsorción pues se va en la excreción. Luego vamos a tener la bioactivación y entonces lo que va a tener el organismo, ¿no? Como efecto para evitar el tóxico es la bioinactivación. Los procesos de acción tóxica a nivel celular vamos a encontrar que, hay de dos tipos. Una que sea una afectación de la integridad de la estructura celular, que va a ser una acción interespecífica. Aquí podemos ver, por ejemplo, si tengo un tóxico que me va a afectar de esta manera a nivel celular, voy a ver destrucción celular total, como es la necrosis, es decir, que la célula se muere totalmente, alteración en la membrana, pero a un grado mayor, alteraciones en los órganos subcelulares, es decir, en los organelos. Cuando yo tengo una alteración de la función celular de acción específica, nosotros vamos a ver, como su nombre lo dice, algo más de acciones que desarrolla o funciones que desarrolla la célula. Ejemplo, podemos ver modificaciones en la actividad enzimática, interacciones con los receptores endógenos, es decir, que no haya buena comunicación entre los organelos a nivel interno de la célula, la reducción de complejos protectores, entonces va a disminuir la protección interna que desarrolla la célula, el desacoplamiento de proteínas transportadoras. Esto pues lo que va a involucrar es que no haya comunicación, que no haya transporte de nutrientes o que no haya secreción de cosas que no utilice la célula. Trastornos de procesos regulatorios de la membrana, porque hay algo que es la presión osmótica en algunas células que es muy importante, entonces estos se pueden ver modificados y lo que va a generar en un momento dado es esta alteración me va a producir una afectación en la integridad. Y por último, pues modificaciones de la reproducción celular. En el ciclo celular reproductivo, nosotros tenemos ciertos puntos de control y estos se pueden ver afectados por los tóxicos. Es entonces cuando se pueden desarrollar cosas como es el cáncer. La inhibición enzimática puede ser irreversible o reversible. Dentro de la irreversible, pues es muy específico, como es el caso de la inhibición por acetilcolinesterasa en organofosforados o inespecífica, como son los metales pesados, ejemplo, pues el plomo, el arsénico, el mercurio. Y la reversible tenemos como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la intoxicación por carbamatos. Ahora bien, no todo es malo. La inhibición enzimática va a tener una utilidad tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Cuando las alteraciones enzimáticas son muy bien conocidas, muy específicas, ya se han estudiado mucho, pues pueden ser utilizadas como marcadores biológicos en una fase subclínica. Un ejemplo es cuando se presenta una intoxicación por plomo. Para el tratamiento es cuando la inhibición enzimática es altamente específica y gran parte de los efectos tóxicos se van a derivar de ese tipo de lesión molecular. Es entonces cuando es posible tratar y revertir estas alteraciones. Esto lo que va a lograr es la desaparición de los efectos clínicos. Un ejemplo es la intoxicación por organofosforados. Ahora bien, nosotros también podemos ver que van a existir interacciones del tóxico con receptores endógenos. Una es que, por ejemplo, el tóxico entre directo en el receptor y entonces nosotros vamos a ver un efecto. Ejemplo de tóxicos donde veamos este efecto directo es la morfina, la nicotina y la estricnina. Cuando nosotros hablamos de la reducción de complejos protectores, nosotros tenemos que ver, retomando la diapositiva anterior,
que este receptor se trata de una macromolécula con la cual el tóxico pues va a interactuar y va a iniciar sus efectos en el organismo. Pero en este caso va a haber un antagonista, que este antagonista, digamos, que va a proteger esta zona de interacción química con la que el tóxico podría ligarse con la macromolécula. Y entonces, si está el antagonista protegiendo esta parte, el tóxico ya no va a poder ligarse, y es entonces cuando no vamos a ver pues un efecto. Ejemplo de sustancias donde puede haber reducción de complejos protectores son la naloxona y el flumazenil. Vamos a ver ahora lo que es el efecto agudo. El efecto agudo es aquel donde voy a ver la aparición de síntomas en un transcurso relativamente corto, es decir, que por lo general es en las primeras 24 horas. Se produce por una sola dosis o por una exposición muy corta. Y, por ejemplo, en la gráfica lo que vamos a ver es la concentración del tóxico en la sangre. Voy a ver que empieza a aumentar y llega un momento dado, ¿ok?, donde yo voy a ver una concentración que me va a causar efectos problemáticos. Entonces yo voy a ver la aparición de síntomas, que es la zona roja. Ahora, esto si vemos el eje X es a los pocos minutos o a las pocas horas, es antes de las 24 horas. Entonces, así es como podemos detectar un efecto agudo. Algunos ejemplos de efectos agudos es, por ejemplo, la irritación en la piel y las mucosas. Podemos ver efectos en el sistema nervioso central. Ejemplo, pues que una persona entre en coma o que presente una excitación exagerada o que veamos algunos efectos de sedación. También podemos ver efectos cardiovasculares como es taquicardia, hipertensión arterial. Efectos respiratorios, pues es una depresión respiratoria o la taquipnea, perdón. Vemos efectos gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, o efectos renales como es la oliguria o la anuria. Vamos a ver ahora lo que son los efectos crónicos. Los efectos crónicos son aquellos que se van a ver a largo plazo y que son resultado de varias exposiciones. Generalmente estas exposiciones es a cantidades o dosis muy pequeñas y que son muy repetitivas en el tiempo. A menudo, pero pues no siempre son irreversibles. El agente tóxico se va a acumular en el organismo y entonces cuando yo ya tengo una gran cantidad absorbida, es demasiado y no logra ser eliminada. Los efectos que se van a producir por estas exposiciones repetidas se suman sin acumulación del agente. Entonces en el gráfico lo que vamos a ver es, veo varias curvitas porque son varias exposiciones consecutivas. Estas exposiciones van a ir acumulando hasta que en un momento dado yo voy a encontrar los síntomas. Va a haber un nivel de concentración en la cual ya son síntomas que son muy dañinos y muy tóxicos para el organismo. Esto, si nosotros lo vemos para poder identificarlo en el eje X, vamos a ver que es con respecto a semanas, meses o incluso años. Algunos efectos a largo plazo, sobre todo que son muy estudiados, son los neurológicos, porque yo voy a ver reflejos o reacciones que son retardadas. Entonces empiezo a hacer estudios de neurotoxicidad y voy a ver que los reflejos se empiezan a volver con cierto retardo, o bien voy a observar cambios de conducta importantes. Entre los efectos cutáneos podremos apreciar una dermatitis de contacto muy agresiva, aguda, o una reacción alérgica. Algunos otros efectos importantes a largo plazo los podemos ver como referencia del video que veíamos en un inicio, es los trastornos reproductivos. Entonces, un ejemplo es la esterilidad en el hombre. Se puede producir a largo plazo por la exposición al dibromocloropropano,
Y la disminución del índice de fertilidad en la mujer puede ser por un agente químico que se llama captán, que también se le conoce como agente naranja. Ejemplo de efectos a largo plazo desde el punto de vista oftalmológico es, por ejemplo, puedo tener atrofia del nervio óptico si tengo una exposición prolongada al DIQUAT, una formación de cataratas si tengo una exposición prolongada al bromuro de metilo, y puedo presentar lesiones hepáticas si tengo contacto durante un largo plazo al DDT, al Mirex pentaclorofenol y a compuestos arsenicales. Otros efectos a largo plazo que los podemos ver, por ejemplo, en las funciones celulares es la aparición de cáncer. Esto es cuando tengo una exposición prolongada a asbestos, a compuestos arsenicales. También voy a tener efectos mutagénicos. Mutagénicos es que empiezo a presentar mutaciones dentro de la reproducción celular, pues hay algo en el ciclo que se cambia, sobre todo el del ADN, entonces ya no se va a reproducir como debería de ser la secuencia. Un ejemplo de sustancia que va a producir esto es el dibromuro de etilo. También voy a ver que van a haber efectos teratogénicos mediante la intoxicación a largo plazo de cuestiones como es el pentacloronitrobenceno o el MANEF, entre otros. Y para terminar este tema, nosotros tenemos que considerar que los factores que van a determinar el efecto tóxico, si yo estoy analizando la respuesta de un tóxico con respecto a la dosis, es las condiciones de exposición por la vía, por la dosis, por la frecuencia, factores biológicos como es la absorción, la distribución de la biotransformación, edad, sexo, peso, la diferencia genética, el estado de salud. También vamos a tener efecto por las condiciones metabólicas, si es una persona que reposa mucho, que trabaja mucho, si tiene una exposición prolongada a otras sustancias químicas. El ambiente, que bueno, pues va a alterar, por ejemplo, la difusividad. Vemos que están entre los factores que van a alterar está la temperatura, la humedad, la hora del día, el estrés. Y entonces, dependiendo de esto, nosotros podemos ver en la curva. Bueno, puede que no observe ningún efecto, puede que observe un efecto débil, un efecto moderado, un efecto grave o incluso la muerte. Muchísimas gracias por tu atención. Espero te sirva este video.